Desde el pasado 25 de mayo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha catalogado a Cuba como un país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. Así cuenta en el registro federal de ese país. ¿Existen razones reales para señalar a Cuba de este modo? ¿Con qué propósito se asocia a Cuba con el terrorismo internacional? ¿Tiene autoridad el gobierno de Estados Unidos para elaborar este tipo de listados? Siga nuestro enlace, buscamos respuestas a estas interrogantes a través de las redes sociales y los sitios digitales de prensa. En la presidencia de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump calificó a Cuba como un país que no cooperaba con el enfrentamiento de esa nación al terrorismo. En enero de 2021, pocos días antes de abandonar la Casa Blanca, la isla fue incluida en la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional. La administración de Joe Biden heredó ese listado como un condicionamiento de su política hacia Cuba. Representantes del actual gobierno han declarado que está en curso un proceso de revisión de la política hacia la mayor de las Antillas. Sin embargo, el nombre de Cuba ha sido ratificado ante el Registro Federal de Estados Unidos. El pasado 25 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió la certificación que incluye a Cuba dentro de los países que no cooperan con sus esfuerzos antiterroristas. El gobierno de Donald Trump había emitido esta misma calificación el 2 de junio de 2020 como paso previo para la inclusión de la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Durante el proceso de normalización de las relaciones entre La Habana y Washington en medio de la administración de Barack Obama, Cuba salió de la lista el 29 de mayo de 2015, luego volvió a ser incluida en enero de 2021, precisamente a pocos días de que Trump abandonara la Casa Blanca. Las consecuencias para Cuba van desde la restricción de las exportaciones, eliminación de determinados beneficios comerciales, así como la prohibición de exportación de armamento y las limitaciones para el otorgamiento de ayuda económica. Además, la inclusión en el listado le permite a entidades estadounidenses abrir procesos legales contra Cuba, amparados en las leyes antiterroristas de Estados Unidos. En el caso de la salud, las dificultades para adquirir insumos para la fabricación de medicamentos aumenta. La guerra contra los proveedores de Cuba ha empeorado en los últimos años como consecuencia de las 243 medidas impuestas por la administración Trump. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, más de 30 bancos desde enero hasta junio cerraron sus operaciones con la isla y con las misiones cubanas en el exterior. Como consecuencia, colaboradores médicos y diplomáticos que están en el extranjero no han podido recibir sus salarios y transferir ingresos consulares al país. Esta medida unilateral profundiza las impuestas a lo largo de 60 años de bloqueo. Mientras, según cifras del MINREX, actos terroristas cometidos por el gobierno de Estados Unidos han causado 3.478 víctimas mortales y 2.099 personas con discapacidad en Cuba. Regla Abreu Gainza, Enlace Cuba. Revisemos algunas de las líneas de mensajes que se han destacado en publicaciones en redes sociales desde que se singularizó a Cuba como país que no coopera con el enfrentamiento al terrorismo. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó de calumnia ese registro. El imperio siempre perverso acude una vez más con cinismo a la mentira. Y continuaba en otro post: el imperio se empeña en asfixiar al pueblo cubano al mantener las 243 medidas de bloqueo impuestas por Trump. Aquí no se rinde nadie. Etiqueta no más bloqueo. Desde la Cancillería cubana, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, subrayaba que el gobierno de Biden mantiene a Cuba en lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Sorprende e irrita la calumnia y que aplique la política de Trump. La diplomática Johanna Tablada se unía a este tuit y ampliaba: al asumir abiertamente como propia tamaña mentira, el nuevo gobierno de Biden pone en tela de juicio la seriedad de su compromiso con la lucha internacional frente al flagelo del terrorismo.
Cuba, víctima del terrorismo, también ha sido contraparte en cooperación con Estados Unidos sobre este tema. José Ramón Cabañas, hasta hace algunos meses embajador de Cuba en Washington, comenta con cierta suspicacia: Trump aligeró el Departamento de Estado, tanto de burócratas como de archivos, pero alguien debe encontrar el documento que explica que fue Estados Unidos y no Cuba quien suspendió la cooperación sobre aplicación y cumplimiento de la ley, incluida la lucha contra el terrorismo. Y terminamos con el tuit del director general de Estados Unidos en el MINREX, Carlos Fernández de Cosío. El gobierno de Estados Unidos, si fuera capaz de atenerse a la verdad, reconocería que Cuba sí ha cooperado y tomado iniciativas para cooperar bilateralmente en el combate contra el terrorismo, que la falta de respuesta estadounidense ha sido el gran obstáculo a esa cooperación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ratificó que la isla continuará en sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo a pesar de las acusaciones infundadas por los Estados Unidos. A través de una declaración, la Cancillería rechazó la certificación del Departamento de Estado norteamericano que incluyó a la nación caribeña en la lista de quienes no cooperan plenamente con el enfrentamiento a ese flagelo, acción que catalogó de irresponsable y vergonzosa. Tras esta reciente certificación, el ministerio rechazó además la práctica unilateral y selectiva estadounidense de singularizar en listas arbitrarias a varios países de la comunidad internacional con respecto al terrorismo, la cual carece de legitimidad y es contraria al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Cuba deja en claro en su Constitución el repudio y la condena al terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones y ha mantenido una actitud transparente en la lucha contra el terrorismo, así como ha manifestado la disposición de cooperar con autoridades estadounidenses como lo hace con otros países. Recordar que la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado americano como Estado que supuestamente patrocina el terrorismo internacional se hizo pública bajo el gobierno de Donald Trump el 11 de enero de 2021, días antes de la toma de posesión del presidente Joe Biden y con el claro propósito de condicionar la conducta de este gabinete hacia nuestro país. Una acusación totalmente infundada con fines políticos que intenta justificar las agresiones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la mayor de las Antillas. Para ampliar el tema ya nos acompaña en Enlace Cuba José Ramón Cabañas, quien es actualmente director del Centro de Investigaciones de Política Internacional y también ex embajador de Cuba en Estados Unidos. Bienvenido a Enlace Cuba. En la declaración que emitiera la Cancillería al momento de conocerse precisamente la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, pues se rechaza esta práctica precisamente por unilateral y selectiva. ¿Tiene esto alguna legitimidad para el gobierno de los Estados Unidos? No, precisamente la nota dice que carece de toda legitimidad. Esto es un ejercicio unilateral sobre el cual se refieren instrumentos internacionales que llaman a que los países no asuman este tipo de actitud. Estados Unidos basa su decisión y su práctica en 4 documentos nacionales, legislación nacional, uno de ellos aprobado hace tantos años como en 1961. Hay que decir que lo que se produce en esta oportunidad es una certificación por el secretario de Estado, que fue el 14 de mayo, hacia el Congreso, diciendo que hay 5 países que no, según él, no colaboran debidamente o suficientemente con los Estados Unidos. Hay que recordar que esta acción, cuando se hizo en el 2020 por la administración Trump, fue el preludio de la acción posterior, ya a pocas horas de entregar el gobierno, de incluir a Cuba en la lista de países terroristas. Es algo que nosotros rechazamos, que no reconocemos. Hay que recordar que Estados Unidos, esta no es la única práctica de certificación unilateral que hace. Hay un grupo de materias que van desde la religión, que va hasta el tráfico de personas. Hay un grupo de temas que la legislación estadounidense, curiosamente, establece que hay que certificar a terceros, pero no hay ningún análisis autocrítico de qué pasa en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ni se certifica ni se desertifica él mismo, pero todos tenemos opiniones de su actuación en cada uno de esos temas. Sin embargo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para las naciones que aparecen en este listado y también específicamente para Cuba? Sí, hay consecuencias desde el punto de vista de la venta de armamento, de la cooperación exterior oficial estadounidense, renglones de los cuales Cuba ni se ha beneficiado ni se beneficiará, pero también establece límites para el comercio en general. Y además se abrona el derecho de sancionar a individuos específicos o entidades específicas
de ciertos países, como ha sido en el caso de Cuba. Es decir, si mañana se levantara el bloqueo, aún esta decisión pesa en la actividad económica exterior de Cuba en general y viceversa, ¿no? Si se resuelve este problema, aún quedan las... Entonces es dar mayor blindaje, digamos, al bloqueo, a las medidas que ya existen contra Cuba y darle una justificación desde el Código Penal, digamos, desde la legislación estadounidense, darle una fundamentación que no tiene en términos de realidad y en términos de cuál es la práctica diaria de Cuba. Cuba ha sido incluida en este listado a tan solo unos meses precisamente de asumir el actual presidente Joe Biden, pues la administración de Estados Unidos. Representantes de su equipo han declarado que Cuba no es una prioridad, pero que sí se revisa la política hacia el país. ¿Cómo explicar esta postura entonces? Bueno, la propia nota de la Cancillería se pregunta qué sentido tiene dar este paso si se está revisando la política, por un lado. Y el hecho de Cuba no ser prioridad, la administración se contradice. Cuando está dando pasos en cuanto a política interna, tomando otras decisiones de política exterior, ¿a qué viene esta decisión ahora? Y además hemos visto recientemente la noticia de la cantidad de financiamiento que se está solicitando para acciones subversivas en Cuba, que bien se pudiera dedicar para resolver algunos de los problemas internos que tiene ese país. Entonces hay una dificultad en responder a la pregunta si es o no una prioridad. Cuba es prioridad ante todo por el ejemplo y seguirán, aparentemente, continuarán la política de Estado de 60 años de tratar de incidir sobre la revolución cubana. Es una decisión de continuidad, lamentamos decir, que hasta ahora lo que había una falta de acción en relación con Cuba, pero el hecho de decir sin sustento ninguno, sin atenerse a la verdad, que Cuba no coopera suficientemente en los esfuerzos contra el terrorismo, es una señal de continuidad de lo hecho por la administración anterior. Hay que tener en cuenta cómo la administración anterior da este paso. Para incluir a un país en la lista de países terroristas debe producirse una consulta interagencia donde todos los que tienen que ver con el tema, que no es solo el Departamento de Estado, dan su opinión de cómo esta acción puede perjudicar o no el llamado interés nacional de los Estados Unidos, si es que existe todavía. Ese proceso no se produjo. O sea, Pompeo, citando la legislación que referíamos antes, los 4 cuerpos legales de la legislación estadounidense, dice sencillamente que hay que incluir a Cuba en la lista, no da ninguna argumentación. O sea, son 2 párrafos esa decisión. Esta administración, si quisiera utilizar el argumento de que se violó el procedimiento, podría darle marcha atrás, como tantas otras cosas que se hicieron con Cuba, las 243 medidas punitivas, etc. Ni siquiera ha querido asumir ese riesgo. Y siguen hablando de una revisión de política que no sabemos ni la magnitud ni cuándo tocará su fin. Fundado el 13 de agosto de 2017, durante el aniversario 91 del natalicio del comandante en jefe, el Memorial de la Denuncia recoge de forma moderna e interactiva la historia de las agresiones subversivas del gobierno norteamericano contra Cuba. A través de expresiones artísticas, refleja en sus salas las actividades de la CIA, el terrorismo de Estado, las guerras mediática y económica, además de la manipulación del problema migratorio. Podemos resaltar la operación criminal Peter Pan, la que fue ejecutada en nuestro país a partir de 1960 hasta 1965. Se encuentra aquí una instalación cultural, se trata de un mapa de Cuba, donde los juguetes son reales de la década de 60, representando a los niños, porque fueron los niños los que salieron de todas partes de Cuba hacia la Florida, Miami. Detalles de la Operación Mangosta y exponentes museables sobre el pinareño Manuel López de la Portilla, primer mártir de la seguridad del Estado, encuentras en el sitio. También del crimen de Barbados, los sucesos de Tarará, junto a evidencias de los planes de desestabilización interna y las más de 600 conspiraciones contra Fidel. Todos convidan a no olvidar. En un mundo en que se nos convoca a la amnesia, sobre todo a la amnesia selectiva, en que se nos convoca a olvidar la historia para reescribirla por otros lares, yo creo que es importante que quienes no vivieron esta historia como lo hizo nuestra generación, la generación de nuestros padres, tengan un lugar en el cual recordar que ese enemigo sigue ahí y va a perseguir los mismos propósitos.
Desde comienzos de la revolución hasta la actualidad, más de 3.400 cubanos han sido víctimas del terrorismo. Sin embargo, no ha faltado la fuerza y unidad del pueblo para enfrentarlo, otro de los tópicos fundamentales del memorial en cumplimiento del legado de Fidel. En 1999, a través de un proceso legal, Cuba interpuso una demanda al gobierno de Estados Unidos por perjuicios y daños humanos. El debido proceso y documento final mostró cómo la guerra desatada por las administraciones de ese país contra la Revolución Cubana y concebida como política de Estado, se ha valido de acciones políticas, militares, económicas, biológicas, diplomáticas, psicológicas, propagandísticas, de espionaje, ejecución de actos terroristas y de sabotaje para intentar derrocar el proyecto social cubano. Documentos desclasificados como el Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro o Proyecto Cuba muestran el diseño de planes hostiles y agresivos que han causado enormes pérdidas materiales y humanas a Cuba. Según precisa la Cancillería, la isla ha sufrido 713 actos terroristas, en su mayoría organizados, financiados y ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos o por individuos y organizaciones que reciben refugio o actúan con impunidad en ese territorio. Estos actos han costado la vida a 3.478 y provocado incapacidades a 2.099 ciudadanos cubanos. Los daños humanos y perjuicios económicos se calculan en 181.000 millones de dólares. Y no son ellos que han quedado atrás en la historia de los primeros años de la revolución. Durante la administración de Donald Trump se registraron intentos para desestabilizar al gobierno de la isla a través de acciones de este tipo. La estrategia terrorista iniciada 6 décadas atrás contra Cuba persiste en el agresivo discurso de odio del gobierno de Estados Unidos. Como consecuencia, nuevas acciones violentas se registran en los últimos años. Grupos terroristas y de la extrema derecha de Miami han encontrado apoyo político e ideológico para su objetivo de derrocar la revolución cubana. La traducción más concreta ha sido la escalada de sabotajes ocurridos entre 2017 y 2020 en el territorio nacional. Terroristas de origen cubano radicados en Estados Unidos utilizan a ciudadanos de la isla, en su mayoría con pésima conducta social, para lograr el objetivo de crear caos y pánico en la población civil. Hechos fue ejecutado el 30 de abril de 2020. Un ametrallamiento a la embajada cubana en Washington puso en peligro la vida y la seguridad de los integrantes de esa misión diplomática. El gobierno de los Estados Unidos aún no ha reconocido públicamente el carácter terrorista de ese ataque. Llamé la atención respetuosamente a la señora encargada de negocios de que una agresión como esta contra la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, en cualquier caso, ha sido alentada por la creciente retórica hostil contra nuestro país, en que están involucrados de forma pública y sistemática tanto el secretario de Estado de los Estados Unidos como altos funcionarios de ese departamento a cargo de las relaciones con el hemisferio occidental, incluso la propia Embajada de los Estados Unidos en La Habana. En la madrugada del 30 de abril de 2020, un ciudadano cubano residente en Estados Unidos abrió fuego contra la Embajada de Cuba en ese país con un rifle de asalto. En el mes de julio, el gobierno de Washington inició un proceso penal contra el autor del hecho, el emigrado Alexander Alazo. Ante el ametrallamiento de la sede diplomática cubana, el gobierno de los Estados Unidos fue incapaz de admitir que se trataba de un hecho de terrorismo en su propio suelo. Un silencio cómplice con las organizaciones terroristas anticubanas, a las que financia, organiza y protege en su propio territorio. El gobierno de Estados Unidos y sus agencias de aplicación de la ley tienen suficientes elementos sobre la organización y estímulo de actividades terroristas en su territorio contra Cuba. Nuevos nombres emergen en el intento de continuar la línea trazada desde décadas pasadas por la extrema derecha y la CIA.
Una estrategia fracasada en el objetivo de derrocar a la revolución cubana. Volvemos al diálogo, y es que veíamos algunos ejemplos recientes que invierten en los papeles de esta historia. ¿Por qué es tan difícil para cualquier persona medianamente informada creer que Cuba puede ser pues, precisamente una nación patrocinadora de cualquier acto de terrorismo? Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos insiste en esta idea. ¿Por qué? Bueno, es una acción política. El que ha sido víctima de 713 actos terroristas es Cuba y no los Estados Unidos. Quien tiene más de 3.000 heridos y más de 2.000 fallecidos por actos terroristas es Cuba y no los Estados Unidos. La Cancillería cubana ha documentado suficientemente solicitudes de información sobre personas, sobre organizaciones, sobre financiamiento que ocurre en territorio cubano. Estados Unidos desarrolló durante años el terrorismo de Estado contra Cuba, o sea, financiado y ejecutado de la agencia federal. No tiene sustento ninguno el hecho de condenar a Cuba. Es un instrumento político que trata de cambiar la realidad, y como Cuba ha dicho antes, no lo reconoce. Es unilateral, es tendencioso, tiene una finalidad que no es acabar contra el terrorismo en sí mismo, sino sencillamente utilizar otro argumento para continuar el cerco contra nuestro país. Ya centrándonos, digamos, un poco en el territorio nacional, la nueva Constitución cubana precisamente refrenda el repudio y la condena al terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Pero queríamos especificar cómo se ha traducido esto en hechos de la letra de la Carta Magna. Sí, en el artículo 16, que está dedicado a la política exterior, el párrafo L condena las actividades de terrorismo, y específicamente el terrorismo de Estado, como decía antes, es el que se ha ejecutado contra Cuba. Sería bueno recordar la Ley 93, aprobada en diciembre del 2001, contra acciones de terrorismo, que en el preámbulo reconoce la capacidad que tiene el pueblo de Cuba, precisamente por haber sido víctima de acciones terroristas, de condenarla. Cuba, además, hay que decir que participa en 19 instrumentos internacionales sobre la materia que regulan el terrorismo y la actitud que se debe asumir contra esta manifestación, y tiene un grupo de instrumentos firmados con un grupo de naciones. Con 27 de ellas, por ejemplo, hay intercambio, extradición de criminales, de personas que han sido condenadas por estos delitos. Nosotros participamos en los mecanismos de la Interpol y en otros mecanismos en la persecución de actividades financieras vinculadas al terrorismo. O sea que no solo en plano nacional, en el plano bilateral respecto a Estados Unidos, sino en el plano multilateral, la diplomacia cubana y Cuba como país ha sido bien activa para combatir este flagelo. El enfrentamiento al terrorismo pues, fue precisamente uno de los puntos tomados en cuenta para la cooperación entre ambos gobiernos durante la administración de Barack Obama, cuando se inició el proceso de normalización de las relaciones. ¿Está dispuesta Cuba a reabrir este tema? Bien, este señor, el secretario de Estado que acaba de certificar esa supuesta falta de cooperación de Cuba en la materia, era subsecretario de Estado cuando se produjo el primer diálogo en materia de aplicación y cumplimiento de la ley en noviembre del 2015 en Estados Unidos. Ese intercambio se continuó y finalmente en enero, 16 de enero del 2017, se firmó uno de los 22 memorandos que se acordaron con la administración Obama, en este caso para aplicación y cumplimiento de la ley. Ese memorándum preveía la formación de 8 grupos de trabajo, el primero de ellos contra el terrorismo, y una de las materias más importantes que se trataban en el mismo. Y hay que decir que después que terminara la administración Obama, el 11 de julio del 2017 y el 15 de septiembre del 2018, bajo la administración Trump, bajo el mismo que después nos incluyó en la lista de países terroristas, hubo conversaciones técnicas en Washington. De Cuba fueron una buena cantidad de especialistas en distintos temas asociados con esta actividad y fueron recibidos por contrapartes estadounidenses. En un lenguaje de cooperación, hay que decir que las agencias estadounidenses saben y conocen el resultado positivo de la cooperación con Cuba, y de nuevo, tanto ellos como nosotros han sido víctimas de una decisión política. Ha sido Estados Unidos, está bien documentado, quien dejó de participar en ese mecanismo de cooperación y echó por tierra la posibilidad de una cooperación bilateral.
Los principios a los que se obligó Cuba en ese memorando de entendimiento están en vigor, permanecen en pie. Nosotros lucharemos contra el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones y estamos abiertos a cooperar con cualquiera que quiera combatir ese flagelo contra la humanidad. Hay que decir que cuando mencionábamos la ley 93, aprobada en diciembre del 2001, la ley condena el terrorismo, hace un grupo de especificidades, pero la Asamblea Nacional Cubana tuvo la visión de referirse a las guerras como principal acción de terrorismo, que también está condenada en ese documento. Bueno, muchísimas gracias por compartir junto a nosotros en Enlace Cuba. Gracias a ustedes por la invitación y continuamos el diálogo. Volvemos a las redes sociales. La usuario Anita Guajirita Cubana manifiesta que desde esta batalla contra el bloqueo también alzamos nuestras voces para condenar la decisión de la Casa Blanca de mantener a Cuba en una listica de estados patrocinadores del terrorismo. Y cierra con las etiquetas "Elimina el bloqueo es terrorismo", Unblock Cuba. La viceprimera ministra Inés María Chapman, con la etiqueta "Tenemos memoria", precisa que el pueblo cubano no olvida los actos terroristas. "Cuánto dolor", escribió, "esta hermosa isla defiende la paz, patria soberana". Y terminamos con un tuit del Centro de Estudios Fidel Castro. Su equipo de comunicación condena el terrorismo y cita al líder histórico de la Revolución Cubana. "El terror fue siempre un instrumento de los peores enemigos de la humanidad para aplastar y reprimir la lucha de los pueblos por su liberación. No puede ser nunca instrumento de una causa verdaderamente noble y justa". Y desde el Centro de Prensa Internacional despedimos por hoy Enlace Cuba. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales.